lo que tiene que hacer sobre culturas, ¿sí? Culturas peruanas. Eh, Vamos a estudiar sobre las culturas Chavín, también Paracas, lo que viene a ser el intermedio temprano, lo que es Nazca, Moche, Tiahuanaco, Bari, ¿no? Todas esas culturas vamos a estudiar el día de hoy. Así que vamos a empezar a compartir, ¿ya? A ver, entonces, en esta oportunidad vamos a trabajar el criterio, pues, que sigue John Rowe, ¿no? Rowe, como ustedes sabrán, es el que logra periodificar la historia peruana, ¿no? En etapas, vinculados al aspecto de la cerámica, ¿no? Al estudio de la cerámica, ¿no? Entonces, él habla de un horizonte temprano, un intermedio temprano, ¿no? Un horizonte medio. El horizonte temprano se da en la aparición de la cultura chavín, la cultura famosa que va a empezar a ser considerada como una de las más antiguas civilizaciones, ujú, junto con Caral. Intermedio temprano, donde está pues Nazca, Moche, y el horizonte medio, donde está Huara y Tiahuanaco, ¿ya? Así que hoy día vamos a estudiar estos procesos. A ver, empezamos primero con el llamado horizonte temprano, pero que también va a ser llamado el formativo, ¿no? El formativo. ¿Por qué se llama así? ¿Quién es el que pone como el nombre formativo? Pues Lumbreras, Luis Guillermo Lumbreras. Lumbreras plantea que esta época es donde empieza a aparecer las primeras civilizaciones, ¿no? Las primeras civilizaciones. Okay. Bueno, esto se produce más o menos desde 1700 hasta 200 años antes de nuestra era. ¿Qué estaba ocurriendo en el mundo? Pues la cultura de los griegos, ¿no? La antigua Grecia, ¿no? La época de Grecia. Bueno, en general, ¿cuáles son las características de toda esa época del formativo donde empiezan a aparecer las primeras civilizaciones? Bueno, a nivel político, el poder lo van a tener los sacerdotes, ¿ya? A nivel político se da la consolidación de la teocracia, el poder sacerdotal, ¿no? Acá está el poder de los sacerdotes, poder de los sacerdotes. Se va a desarrollar una agricultura intensiva económicamente, que ya no solamente va a depender del agua de las lluvias, sigue siendo un interés depender mucho del agua de las lluvias, pero ahora va a buscar el hombre en este periodo aprovechar el agua de otras fuentes, ¿no? Por ejemplo, el agua de los ríos. Entonces se empieza a construir acueductos, ¿no? Canales de irrigación. En el aspecto tecnológico aparece la cerámica y también aparece los trabajos en metales, la orfebrería, que es el trabajo en oro. Por ejemplo, en cuanto a la cerámica, ahí hay un dato que tengo que colocarles. Pues vamos a hacer el uso del borrador, ¿ya? La cerámica, la cerámica más antigua, bueno, sí, eh, la cerámica más antigua se encuentra en la zona de Cotos, 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 Guairajírica, ¿ya?
de la cerámica más antigua del Perú. Ojo, por ejemplo. Bueno, sigamos. Como es un periodo de desarrollo bastante extenso, 1700 a 200, se da en etapas, ¿no? En etapas. Estas etapas son tres. Estas etapas son tres. La etapa del formativo inicial, la etapa del formativo medio, la etapa del formativo final o formativo superior. En el formativo inicial, por ejemplo, están algunas evidencias de desarrollo a partir de Sechín, ¿no? Que es una sociedad anterior a Chavín y que va a lograr tener un dominio sobre el valle de Casma, ¿no? En la zona de Ancash, ¿correcto? Sechín es un gran complejo ceremonial y que su característica de Sechín es la litoescultura, estas estelas que representan pues a sacerdotes guerreros. Y vamos a ver en algunas de estas estelas no solamente estos guerreros, vamos a ver también pedazos del cuerpo, manos, por ejemplo, pies, que están representados en las estelas. Este tipo de trabajo se llama litoescultura. Y aparte, también encontramos una cultura que influye mucho a Chavín, que es Cupisnique, ¿ya? Cupisnica. Por ejemplo, en Cupisnique tenemos esta cerámica Cupisnique. Hay que notar, por ejemplo, el asa estribo. Este es el asa estribo. Se llama asa estribo porque tiene la forma de un estribo. El estribo es donde se encuentra la silla de montar el caballo. No sé si alguna vez ustedes han montado caballo. Y para montar el caballo, una persona se tiene que apoyar el pie. Entonces, cuando una persona se apoya en la silla de montar para subirse al caballo, para montarlo, que se apoya en un llamado estribo. Y la forma del estribo es la forma que usted ve de esta asa de la cerámica, donde acá se colocaría el pie si fuera una silla de montar. Por eso que se llama asa estribo. El pico, pico gollete, ¿no? ¿Por qué se llama gollete? ¿No? Porque, bueno, en esta parte se ve que este es un pico, una forma ondulada, ovalada, se llama gollete, y la monocromía, que es el uso de un solo color, que puede ser gris, marrón, negro, ¿no? Todos estos elementos luego serán asimilados por Chavín. Y también en la zona de Cunturuaz y Cajamarca se encontró una corona de oro con 12 caras, ¿no? 12 caras antropomorfas. Está hallada en Conturuasi. Conturuasi también está en el norte, ¿ya? En el norte. Y bueno, acá podemos mencionar que esta zona de Conturuasi, donde están trabajos en oro, también pertenece pues a esta cultura cupisnica, ¿no? A ver, algunos datos del formativo inicial que quiero compartir con ustedes, ¿ya? A ver, entonces, en el formativo inicial tenemos el predominio de complejos ceremoniales, ¿ya? Y uno de ellos es Sechín, que lo hemos mencionado, ¿correcto? Sechín, Sechín. ¿Dónde se encuentra Sechín? Se encuentra Sechín en el valle de Casma. ¿Qué es lo que se va a caracterizar en Sechín? Sechín se va a caracterizar, pues, la presencia de un templo, ¿correcto? Con estelas, con estelas diversas,
puestas como fachada, ¿no? Fachada. Entonces, en las estelas hay grabados, ¿no? A eso se conoce como litoescultura. Litoescultura, ¿correcto? Muy bien, entonces ahí podemos mencionar el tema del formativo inicial, que es un proceso previo al desarrollo de Chavín, ¿no? Y es lo que vamos a hoy a mencionar también. Chavín, ¿no? Chavín se desarrolla entre 1200 antes de nuestra era a 200 antes de nuestra era. Bueno, Chavín tiene como centro político un templo, igual que Sechín, pero se ubica en otro lugar de Ancash, en el famoso Callejón de Conchucos, ¿no? Ahí en el Callejón de Conchucos se encuentra el templo Chavín de Huántar, y ese es el corazón de esta famosa civilización. Una civilización que va a lograr dominar gran parte del territorio peruano, ¿no? Llegando hasta Piura, por ejemplo, controlando toda la costa norte, controlando también Lima, llegando a Ayacucho, por ejemplo, llegando hasta Ica, ¿sí? ¿Sí? Entonces tenemos ahí una área de expansión bastante importante, y esta área de expansión no es por un producto de un dominio militar, sino producto de un dominio sacerdotal. Es la influencia religiosa que se ha dado por todo ese territorio. Es ahí que en Chavín la clase dominante, la clase política, va a ser una casta sacerdotal de gran prestigio. ¿Por qué? Porque estos sacerdotes se encargaban de dar pronósticos. Eran sacerdotes astrónomos. Eran astrónomos. Ellos dan pronósticos cuando se habla del tema de las lluvias, ¿no? Y para poder demostrar este tipo de relación con los dioses, porque evidentemente los sacerdotes no van a decir pues que ese conocimiento es suyo, sino ese conocimiento representa pues a los intereses de las deidades, y ellos son sus representantes en la tierra. Entonces, para esta forma de comunicación que hay, ¿no? con los dioses, estos dioses, se da la presencia de oráculos, ¿no? Como se va a encontrar en el propio templo de Chabén de Huántar. ¿Qué es un oráculo? Pues un oráculo es como una mesa circular. Un oráculo es como una especie de símbolo, un elemento creado por estas culturas para poder tener comunicación con los dioses. Con esos oráculos ellos van a decir cuándo es el momento propicio para cultivar, cuando empiece pues desde las lluvias. Uh-huh. ¿Por qué es importante Chavín? Es importante por ser la primera síntesis cultural andina. Acuérdense que acá se maneja el término pan. ¿Qué es pan? Pan es grande, inmenso, colosal. Y si hablamos de una primera síntesis cultural, significa que Chavín recibió influencia de otras culturas. Y eso es lo que vamos a poner en este borrador. ¿Ya? Chavín recibe la influencia de tradiciones. ¿Qué tradiciones son? Sechín, Sechín, por ejemplo. Cupisnique es otra influencia. Y según Tello, el descubridor de Chavín se llama Julio C. Tello. Y esto fue pregunta de examen de la Misión San Marcos. Según Tello, su origen se encuentra en el oriente amazónico. ¿Mm? ¿Correcto? Entonces ahí tenemos qué está pasando con esta famosa cultura chavín, ¿no? Bueno, vamos a seguir. La expansión, ya conté que la expansión chavín se debe al uso de medios religiosos, no violencia. El culto de Chavín logra expandirse, a lograr influenciar sobre otras regiones, costa, sierra, hasta la parte de la selva, que van a adoptar el culto a los dioses, van a adaptar o replicar el arte. Entonces, el arte que se expresa, pues,
con la elaboración de una serie de obras que vamos a verlo, ¿no? O sea, grabados en piedra, como, igualito como ocurría en Sechín, ¿no? Bueno, la religión. La religión de Chavín se debe a una especie de culto terrorífico, ¿no? Sí. Un culto terrorífico, un culto que genera pues el miedo en la gente. Sí. Los dioses que se imponían sobre la gente es a partir de unos dioses terroríficos. Dioses que van a ser plasmados en las esculturas, ¿no? En los grabados en piedra. Son dioses que tienen formas humanas, pero también esos dioses tienen rasgos de animales, ¿sí? Animales que van a ser detectados como animales depredadores, animales que están en la naturaleza, que su función es depredar, que son felinos. En el caso de los felinos se destaca mucho el jaguar, aves rapaces, el cóndor, reptiles, caimanes, ¿no? Y van a celebrar públicamente sus ceremonias, ¿no? Invitando a la gente a participar. Hay que decir que este tipo de sociedad va a tomar una especie de brebaje basado pues en un cactus. El cactus se llama San Pedro, San Pedro, por ejemplo, para poder entrar en trance, ¿no? O sea, las ceremonias, estos rituales, van a lograr también contribuir pues el uso el consumo de plantas alucinógenas, ¿no? Sí, y estos dioses se ven en los grabados en piedra, que ya vamos a explicar poco a poco. La arquitectura. Bueno, la arquitectura de Chavín va a presentar dos, dos partes, ¿no? Lo que viene a ser el templo antiguo o templo viejo, ¿correcto? Es el templo viejo. Y el templo nuevo, ¿no? El templo viejo está acá y el templo nuevo está por acá, ¿correcto? Como dice, el templo viejo es el primero que se construye. Y en el templo viejo se va a encontrar la famosa obra escultórica conocida como el lanzón monolítico. Este es el lanzón, que está empotrado en los pasadizos, ¿no? Estrechos, muy estrechos, del templo de Chavín de Huántar. Entonces acá está el lanzón, ¿no? Acá está el lanzón, mide más de 4 metros de alto, se coloca en la parte de estos pasadizos subterráneos. Acá esta es una mirada de frente, ¿no? Acá de costadito, de frente, y vemos a este ser mitológico que tiene ojos, sus ojitos, tiene su naricita, ¿correcto? Tiene sus colmillos y te está saludando. Representa un ser mitológico que conecta el cielo y la tierra, dice, ¿no? Tiene extremidades humanas, colmillos de felino y serpientes en lugar de cabellos, como una medusa. Le van a llamar el dios felino. Entonces, el famoso dios felino, el dios de Chavín, se ubica en los pasadizos estrechos del del templo viejo, ¿no? Ujú. Donde también se van a realizar sacrificios humanos. En Chavín también se practica sacrificios humanos, por si acaso. ¿Ah? Bueno, por otro lado, el templo nuevo va a ser una especie de pirámide trunca que se va a ingresar por un portón, ¿correcto? Que se conoce como la portada falcónida. ¿Por qué? Porque es una puerta en donde está adornado alrededor de esa puerta con grabados de aves rapaces, ¿ya? Aves rapaces. También presenta una plaza circular hundida cerca del templo viejo y también hay una plaza mayor, ¿sí? Entonces, el santuario de Chavín de Huántar es el que se encuentra pues en el callejón de Cochucos. Es un lugar que va a ser constantemente visitado. Va a ser visitado para poder lograr saber
cuándo va a llover. O sea, el pueblo se acerca a este lugar, eh, ofrece ofrendas, otorga ofrendas a los dioses y van a tener una comunicación a partir de los sacerdotes. Los sacerdotes son los interlocutores de los dioses. ¿Sí? Por eso que es muy común la práctica de rituales y rituales de estos sacerdotes astrónomos que representan a estos dioses terroríficos y que el pueblo va a presenciar esos rituales, ¿no? Bueno, el templo está compuesto por dos en forma de U, plazas hundidas, galerías internas y ductos subterráneos, como ya había comentado. En cuanto al arte, el arte más importante de Chavín es la litoescultura, o también como se le puede llamar, escultura monolítica. ¿Sí? Considerado la mejor expresión de arte de Sociedad Chavín, destacando el lanzón monolítico. Ya le mencioné, el lanzón que se encuentra en el templo antiguo. También destaca el obelisco Tello. El obelisco Tello tiene la forma de un prisma en donde se ve a dos caimanes copulando. Sí, copulando. Inclusive, en un lado de estos caimanes que están en plena cópula, se encuentra un símbolo muy famoso, que es la chacana. La chacana es la cruz andina, ¿no? La chacana. Se encuentra en la parte del obelisco Tello, ¿no? Fue hallada en el patio circular, hundido, ¿no? El patio circular hundido cerca del templo viejo y representa a dos caimanes copulando. La litoescultura son grabados en piedra, en donde podemos ver que en este grabado, este sacerdote astrónomo sostiene en una de sus manos, sostiene un cactus. Ese cactus se llama la planta San Pedro, fuente de sus alucinaciones, ¿no? Entran en trance cuando están desarrollando la ceremonia. También hay trabajos en metales, se han encontrado objetos de oro en Ica, por ejemplo, ¿sí? En Ica, y también en la zona del norte del país, ¿no? En el norte del país se han encontrado artes decoradas. Uno de ellos está ubicado en la zona de Chongoyape y se conoce como los tesoros de Chongoyape. ¿Correcto? Bueno, luego tenemos la Estela Raimondi, ¿no? Bueno, la Estela Raimondi fue llamada así por su descubridor. ¿Quién fue su descubridor? Antonio Raimondi. Raimondi había empezado a estudiar la vegetación, era un naturalista, que fue profesor acá en esta Universidad de San Marcos. Raimondi hizo pues todo un estudio sobre los diversos elementos que hay en la naturaleza, plantas, animales, ¿no? Entonces cuenta la historia que un día Antonio Raimondi fue invitado a almorzar en la casa de un campesino. Y cuando estaba almorzando se dio cuenta que la mesa era un poco extraña, la mesa era de piedra. La mesa era de piedra y él lo que hace es ver qué cosa hay debajo de la mesa, ¿no? La parte que está, ¿no?, en el otro lado de la mesa era el grabado que ustedes ven. Ese grabado donde se observa un ser antropomorfo que está agarrando, ¿no?, dos plantas, ¿no? Pareciera que son los cactus de San Pedro, pero su cabello tiene un montón de serpientes. Y bueno, Raimondi llegó a quedarse con esa mesa, esa improvisada mesa. El campesino que le había invitado a almorzar le regaló. En un momento la estela se llamó simplemente Estela Chavín y después va a ser bautizada como Estela Raimondi. La Estela Raimondi, ¿qué cosa representa? Bueno, representa una deidad que en el tiempo va a ser llamada Huiracocha. En ese momento no se sabía que esa deidad se llamaba Huiracocha. Entonces se veía una deidad que está agarrando dos plantas, ¿no? Es una deidad adoptada por diversas sociedades del mundo andino, como ya dije, que va a evolucionar, va a aparecer pues en Huari, va a aparecer en los incas, en Tiahuanaco, ¿no? Aparte de eso también están las cabezas clavas. Las cabezas clavas representan a los sacerdotes, el rostro de los sacerdotes cuando ya están en pleno trance,
O sea, los sacerdotes cuando están tomando su alucinógeno San Pedro, empiezan a desorbitar los ojos, sale sangre por la nariz. Entonces, ese momento va a ser representado en las cabezas clavas. Representan a los sacerdotes transformándose en ser mitológico con rasgos de felinos. ¿Sí? Bueno, y la cerámica, como ya comenté, tiene tradición cupisnique y sus características son el azagoyete, ¿sí? El asa estribo, o también se llama azagoyete porque tiene un solo pico, solo color, el cuerpo globular, y en especial la decoración que está encima de la cerámica, que se llama decoración incisa. Recuerde usted, que es dentro, incisa, ¿no? Son grabados que se hacen en la cerámica. Bueno, entonces, eso es nuestra primera cultura que estamos estudiando. Nos faltaría hacer Paracas, Nazca, Moche, Tiwanaku y Wari, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, son 6 culturas que vamos a hacer en la clase de hoy y hemos terminado con la primera. ¿Tienen alguna pregunta que hacerme hasta ahí? Si no, digan conforme. Sobre Chavín, ¿tienen alguna duda? Si no, digan conforme, por favor. Conforme, profesor. Algo que quieran conocer, algo que de repente están dudando. Profesor, yo sí tengo una duda. Usted dijo que las cabezas clavan expresaba ese momento eufórico que Representa, representa a los sacerdotes cuando están en trance. Ujú. Ah, ok, ya Ya, me o respondió sea, la pregunta, gracias. sí, sí, sí. ¿Está bien? ¿Alguna duda más? ¿Alguna duda que tengan, chicos? Ok, perfecto. Si no hay dudas, entramos a Paracas. Paracas. Paracas, su nombre significa lluvia de arena. ¿Ya? Lluvia de arena. Eso significa Paracas. Lluvia de arena. Ubicada en la península del mismo nombre, en Ica. Esta es la península de Paracas. Acá está una zona llamada Cerro Colorado, que se podría decir que es la capital de Paracas. También hay otro lugar de Paracas que se llama Complejo Soto, ¿no? También hay otro lugar que se llama Ánimas Altas, ¿correcto? Son lugares donde se desarrolla esta cultura. Pero se ubica su corazón en la península de Paracas. Paracas realmente aparece producto de la influencia de Chavín. ¿Sí? Cuando Chavín influye sobre la costa sur, sobre Ica, Chavín en Ica es Paracas. Chavín en Ica es Paracas. Y luego ya esa tradición chavinoide, esa influencia chavinoide de Paracas va a lograr ser abandonado y Paracas tiene autonomía. ¿No? Este personaje que ustedes ven acá abajo en este mapa, que es como un ser que está volando, parece que está volando, es el dios de Paracas. No sé si ustedes notan sus ojos prominentes. Estos ojos prominentes hacen que sea llamado el dios oculado, ¿no? Bueno, casi en el desarrollo de toda esta cultura, su gobierno ha sido teocrático, gobierno dirigido por sacerdotes. Pero ya en etapas tardías, cuando ya Paracas deja de tener la influencia de Chavín, destaca la aparición de guerreros. O sea, ya en Paracas tenemos la aparición de guerreros, la aparición de militares. Una cosa más es que en Paracas hay mucha creencia en la vida del más allá. Esa creencia en la vida del más allá hace que los muertos sean momificados. Muertos especialmente de la élite, ¿ya? Modificados, inclusive cuando se modifica a las personas, como ustedes saben, y eso lo hemos aprendido en Egipto, para modificar se sacan los órganos y, y es muy común que cuando se modifique a una persona ya fallecida, cuando se le extrae los órganos para poder lograr evitar que se pudra el cuerpo, lo que va a ocurrir es que se da una
ligera reducción de su tamaño natural, ¿no? Se reduce el tamaño usual de la persona. Esto va a ser una cosa que le va a permitir a Paracas enterrarlo de una forma muy especial, porque como ustedes notan en la imagen, el muerto es colocado en posición fetal, como si estuviera regresando al vientre de su madre, ¿no? Ahí se coloca sobre la base de una canastilla, con sus objetos más personales, y empiezan a, ¿no? Envolverlo con diversos fardos, con diversas mantas funerarias, ¿sí? Los fardos funerarios están constituidos por una momia envuelta en distintas capas de mantos y con algunos objetos que utilizó en vida. Tenían formas de semillas, ¿no? Esta es una forma de semillita para germinar luego como ancestros, ¿sí? Bueno, entonces eso es lo que va a ocurrir en Paracas. Tello también descubrió Tello a la cultura Paracas. Y Tello se dio cuenta que había dos formas de entierros. Entonces, al haber dos formas de entierros, Tello divide a Paracas en dos fases. ¿Ya? Esas dos fases desarrollan ciertas características. Esas fases desarrollan dos características. Cuando vemos una tumba en forma de copa invertida, una tumba subterránea, ¿sí? Tiene una forma de botella de boca ancha, con una cámara sepulcral, donde se acopian los fardos, estas cápsulas, estas semillitas, ¿sí? Esta fase funeraria se llama Paracas Cavernas y se ve con más fuerza la influencia de Chavín, ¿sí? La influencia de Chavín, y que representa a una época donde había un predominio de un lugar llamado Ocucaje, que es el nombre que también se le coloca al estilo de la cerámica que representa la fase cavernas. Ese estilo Ocucaje tiene doble pico, azapuente, decoración con diseños chavinoides y es polícroma y se utiliza la cerámica o se hace la cerámica con el llamado método de la postcocción. Mientras que en la fase de necrópolis es un gran espacio rectangular donde se ve una serie de cuartos, ¿sí? Cuartos que están conectados, ¿no? Por una especie de conducto, un pasadizo, y pareciera que fuera una pequeña, gran ciudad. Se habla de necrópolis, necro es muerto, polis ciudad. Tumbas semisubterráneas de forma rectangular y construidas sobre pueblos abandonados. A ese desarrollo de necrópolis se cree que es un desarrollo autónomo de Paracas. Es Paracas que ya rompió con la influencia chavinoide, ¿no? La fase alfarera, la fase de la cerámica en esta etapa necrópolis se llama Topará. Topará. También presenta doble pico, también presenta esa puente, pero no hay diseño, no hay decoración, es monócroma y se utiliza la técnica de la precocción. Divinidades. Dioses con fuerte influencia chavín. Sobresalieron el ser oculado, como dije, una persona con prominentes ojos. Pero también se ha encontrado en unas evidencias, especialmente en sus mantos, ¿sí? Se ha encontrado una representación de ese dios que aparece en la estela Raimondi. Ese dios que luego llamaremos Huiracocha. Es el dios de los báculos. En tejido Paracas, nótese acá dice los genitales con colmillos, ¿correcto? ¿Sí? Pues ahí tenemos a esta deidad Huiracocha. ¿Qué es lo que más sobresale en esta cultura? El arte más importante. Si en Chavín fue su escultura monolítica, ¿correcto? Eh, en el tema del arte Paracas son sus mantos. Mantos hermosos, los mejores tejedores del antiguo Perú son los Paracas, destacando los fardos funerarios, grandes decorados con complejos diseños, polícromos, el uso de varios colores, de personajes mitológicos,
Usaron diversos materiales, algodón, lana, hilos de oro, inclusive hasta cartílagos de murciélago para darle dureza a los mantos. ¿Sí? Entonces, los mejores tejedores, no olvidar, son los paracas. También destacaron de medicina. Ellos creían, ¿no?, que habían unas especies de ánimas, unos seres medios extraños que poseían al hombre y que la única forma para expulsar esa alma es haciéndole un hueco en su cráneo, ¿no? Desarrollan intervenciones quirúrgicas basadas en la perforación de parte del cráneo para tratar también lesiones de guerra. Sí, también se buscaba curar lesiones de guerra. Para eso se utilizaba una piedra volcánica y vidriosa. Se llama la piedra de obsidiana, ideal para el corte. Con ella se van a elaborar cinceles. Hay distintas técnicas de trapanación, como el barrenado, el corte en uso, el raspado, ¿no? Esas son las evidencias, ¿no?, de las técnicas de hacer ese hueco, ¿no?, hacer esa perforación. Y para poder tapar ese hueco se utilizaba una placa de metal. Además, también es muy importante ver que en Paracas había una tendencia a deformar el cráneo, pero todo esto con una intención de diferenciación social. Solamente los guerreros, la clase alta, hacía ese tipo de deformación espontánea, ¿no? Es una alteración intencional de la forma del cráneo, realizado en los primeros años de la infancia, como indicador visual del estatus social. Dice que los recién nacidos les colocaban almohadillas en la frente y detrás de la cabeza hasta una edad en la que la deformación era irreversible, ¿no? Crecía en forma de huevo. Ujú. Bueno, y eso en cuanto al tema de la cultura Paracas. Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Preguntas? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá sobre Paracas? ¿Algo que tengan curiosidad? ¿Sí o digan conforme? Todo claro, profesor. Ok, ¿alguna pregunta por ahí a los de los que me están escuchando, a los demás? ¿Algo que quieran saber? ¿Los demás todo bien? ¿Qué son los ofidios? A ver, no sé si recién leo tu comentario. Cuando hablas ofidios, ¿estás hablando exactamente de la cultura Paracas o quieres que te dé el significado de lo que viene a ser ofidio? ¿Me puedes escribir exactamente qué cosa es? Un ofidio es un reptil. ¿Pero qué es lo que te interesa? Es un reptil escamoso. ¿Cuál es tu duda de los ofidios, mi estimada Astrid? ¿A qué te refieres ofidio? ¿En qué sentido? ¿Que son grabados? ¿Que se hacen también en los mantos? ¿Me puedes comentar? Astrid, ¿estás ahí? ¿Nada? Astrid, ¿estás por ahí? Ok, no me dice nada. Entonces vamos a seguir avanzando, ¿ya? Ok, a ver. Entonces entramos a un nuevo periodo, ¿ah? Intermedio temprano. 200 años antes de nuestra era, 600 después de nuestra era. ¿Qué es lo que se va a caracterizar en este segundo tramo? Bueno, acá empieza a aparecer varias culturas locales, regionales, todo tienen autonomía. Son estados autónomos con identidades, es decir, con tradiciones diferenciadas. Entonces hay autonomía y tradiciones diferenciadas.
En la costa, por ejemplo, habrá una gran ingeniería hidráulica a gran escala. Acá ya está el poder de los militares. Por ejemplo, acá se habla de una pregunta examen de admisión San Marcos, las famosas aristocracias guerreras. Acá dominan una aristocracia guerrera. Mm. Bueno, la producción artesanal también se da de alto nivel. Se hace mucha cerámica. Por ejemplo, acá se da el uso de moldes. El uso de moldes. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos esas características. Por eso, a ver, vamos a colocar algunas cosas acá en este borrador. En el caso del intermedio temprano, sobresalen las sociedades regionales. También se habla de sociedades hidráulicas, porque utilizan mucho el agua del mar, de los ríos, hidráulicas, sociedades hidráulicas, grandes ingenieros hidráulicos. La época de los grandes maestros artesanos. Sí. Y bueno, ¿qué culturas son estas? Las que vamos a estudiar hoy día son dos. La cultura moche, ubicada en la costa norte, la cultura nazca, ubicada en la costa sur. Pero también está la cultura recuay, que está en Ancash, la cultura huarpas, que está en Ayacucho, la cultura lima, que está acá en la costa central, Lima, y también una parte es Tiahuanaco, que está viviendo en el desarrollo del altiplano. ¿Sí? Bueno, hablemos de Nazca. Nazca se ubica en la costa sur, en el valle de Río Grande, ¿sí? Departamento de Ica, ¿correcto? La capital de Nazca es la ciudad de Cahuachi, Cahuachi, la capital. Construyen grandes centros ceremoniales como Cahuachi, el centro urbano ceremonial de Cahuachi, la gran ciudad. La ciudad más antigua del Perú, antes que Caral se descubra, porque acuérdense que Caral es una ciudad sagrada, va a ser la famosa ciudad de Cahuachi. ¿De dónde viene Nazca? Surge por la tradición Paracas, obviamente, ¿no? La tradición Paracas permite pues que aparezca Nazca en la costa sur, en Ica. Acá aparece el poder teocrático militar, pero mayormente los que dominan son jefes guerreros. Son jefes guerreros. Aparte de Cahuachi, también hay un lugar interesante que se llama Estaquería. Estaquería. ¿Qué es Estaquería? Bueno, Estaquería es una zona donde se han encontrado postes, diversos postes levantados, ¿sí? Postes de guarango. ¿Mm? Vamos a poner el borrador, ¿ya? Estaquería son postes colocados, hechos de postes, hechos de árboles de guarango, colocados cerca entre ellos, que posiblemente represente un centro de observación astronómica. Ujú. Es lo que va a pasar. Esa es estaquería, ¿ya? Bueno, como estos señores son guerreros, los hombres más poderosos son guerreros,
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que hay guerras. Se producen guerras, conflictos, enfrentamientos. Esos enfrentamientos van a generar el interés de poder lograr cortar la cabeza del enemigo, y esta cabeza va a ser modificada. Y esta cabeza se va a exponer en rituales. Inclusive se dice que se colocan en la cintura para lograr succionar o recoger la fuerza vital del enemigo, ¿no? Por fuerza vital, ¿no? Como que están ellos eh, absorbiendo esa fuerza vital. Acá tenemos las famosas cabezas trofeo. Cabezas trofeo. Ahora, el punto de la agricultura. En la agricultura, el territorio de Nazca no es proclive, ¿no? No es proclive para poder lograr desarrollar, ¿no? Las cosas que ustedes han visto en Chavín, ¿no? En el caso de Nazca, se va a lograr proveer de este recurso hidráulico del subsuelo, ¿sí? Mediante el sistema de las galerías filtrantes. Esa es la técnica que se logra construir en la época de Nazca. Las galerías filtrantes. Todo esto es un sistema. Todo esto es el sistema de galerías filtrantes, ¿sí? La napa freática es donde se encuentra, ¿no? Esa agua del subsuelo, ¿no? Entonces se construye, como ustedes ven acá, el color amarillo, ese color que va a lograr provocar que el agua salga hacia la superficie, ¿no? ¿Sí? Entonces, la galería filtrante permite captar el agua del subsuelo. eh, Hay un río subterráneo a nivel de la napa freática, ¿no? Se construye una zanja, tanque abierto, donde aparece el canal que transporta el agua captada a los reservorios, y un reservorio se llama la famosa cocha, la cocha o reservorio. Para poder lograr permitir que el agua sea desplazada por estos canales subterráneos hasta las cochas o reservorios, se construyen estos ojos que ustedes ven acá. Estos ojos, correcto, estos ojos van a lograr permitir el descenso a las galerías para la labor de mantenimiento, y por esos ojos va a lograr penetrar el aire. El aire lo que hace es, por presión, provoca que el agua busque un espacio para poder lograr salir hacia la superficie. Es el sistema de galerías filtrantes. En religión, este es el Dios que ustedes ven, Dios representado hasta con la cabeza trofeo. Acá está en su mano, en su garra, la cabeza trofeo. Este, este ser, este Dios, tiene una máscara de felino y porta siempre un báculo, como ustedes ven acá, una vara, un báculo. Y también posee la cabeza trofeo. Ese Dios es el Dios Con, ¿sí? El Dios más importante de Nazca es el Dios Con. Dios Con. Bueno, en su cerámica es lo que más sobresale. Se destaca por su policromía, que se llama horror al vacío. Es una cerámica pictórica porque está bien pintada. Pictórica, polícroma, con diseños, con imágenes, ¿no? Presenta ya doble pico, azapuente. No conocen ni el azul ni el verde, por ejemplo. Tiene un horror al vacío. ¿Qué significa el horror al vacío? Es la necesidad de pintar toda la cerámica a su alrededor, ¿no? Ese relleno de la totalidad de la superficie, ¿no? Esta es la parte más importante de Nazca, la cerámica. Aunque también, ¿no? Sobresale las líneas de Nazca. ¿Qué son las líneas de Nazca? Es un conjunto de gigantescos geoglifos. El nombre científico de las imágenes, ¿no? O sea, cuando tú haces una línea en la arena y tratas de dar una forma de una imagen determinada, se llama geoglifo. Estos son dibujos que se hacen en las pampas desérticas de Palpa y Nazca,
construidas con fines religiosos, rituales. ¿Ah? El hombre es muy ritual acá en la época antigua, como ustedes se dan cuenta, ¿no? Acá es una hipótesis de cómo se hicieron las famosas líneas de Nazca, ¿no? Se abren surcos, se abren surcos, y de estos surcos, ¿no? Hay una especie de tierra blanca que se quiere sacar la arena que está encima, y pues va a permitir formar la imagen que ustedes ven, ¿no? ¿Por qué nunca se han borrado? ¿Por qué hasta ahora siguen intactas? Pues uno, por la ausencia de lluvias. Dos, porque los vientos alisios no llegan a borrar, porque hay unas montañas que están tapando, que están obstaculizando, ¿no? Esta ya los vientos alisios. ¿Cuáles son las teorías que se presentan? ¿Para qué se usó la línea de Nazca? Bueno, acá vamos a hablar de algunas teorías. Por ejemplo, la famosa matemática Maria Rech determinó que las líneas indicaban el movimiento de los astros y permitían predecir el inicio de las estaciones y llevar el control sobre los ciclos de agua. Es decir, un calendario astronómico con fines agrícolas. Después, Torío Mejía Cespe, que es el descubridor de esta línea de Nazca. Las líneas fueron creadas para ser recorridas por los peregrinos, conectando sitios sagrados con los centros urbanos. Según el norteamericano Reinhardt, son fuentes de agua, son ojos de agua, ¿no? Las líneas permiten localizar pozos y fuentes de agua. Y los centros de adoración al aire libre, ¿no? María Rosolowski, la defensora de esa idea. Son zonas de retiro para realizar ceremonias, para poder lograr tener un culto de la fertilidad y propiciar la lluvia, ¿no? Entonces ahí tenemos 4 interpretaciones de la línea de Nazca. Hay una más, que es la de Paul Kosok. Vamos a ponerlo. Paul Kosok, que era el que logró meter a María Reich al tema del estudio de la línea de Nazca. Los dos trabajaban juntos, después se separaron. Paul Kosok establecía que era un calendario zodiacal. ¿Sí? O sea, las imágenes que se proyectan son imágenes que eran como parte de una especie de gran horóscopo. ¿Qué imágenes son estas? Acá se vislumbra, ¿no? La imagen del colibrí, la imagen de la araña, el mono, por ejemplo, ¿no? Son algunas imágenes que están destacando en este ejemplo. Bueno, eso es Nazca. Sobre Nazca, ¿tienen alguna pregunta que hacerme? Si no llegan conforme, ya hemos llegado al Ecuador de la clase de hoy día. Ya hemos hecho 3 culturas, nos faltan otras 3. ¿Alguna pregunta sobre Nazca? ¿Alguna curiosidad? Si no llegan conforme, Conforme, profesor. ¿los demás? Conforme, profesor. Ok, perfecto. Y apareció esta chica Astrid que preguntó qué son los ofidios. Ok, no dice nada. Bueno, sigamos. Ahora Moche, o Mochica, 200 a 850. Bueno, Moche se desarrolló en gran parte de la costa norte, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash. Bueno, y a lo largo de toda esa costa norte, como ustedes se dan cuenta, hay ríos. Está el río Reque, el río Saña, el río Jequetepeque, el río Chicama, el río Moche, el río Virú, el río Chau, el río Santa, el río de Peña, el río Casma, el río Guarmey. Entonces, la presencia de varios ríos permite pues el florecimiento de muchos valles, muchísimos valles. Y todos estos valles pues se van a empezar a construir centros arqueológicos que son parte de la cultura moche. Acá, por ejemplo, está la Huaca Pañamarca, la Huaca del Sol y la Luna, el complejo arqueológico El Brujo, San José de Moro. Son lugares
como centros administrativos de toda esta sociedad. La palabra moche o mochica, primero mochica, mochica viene de un idioma, el idioma mochic, vamos a poner acá en el borrador, ¿no? O sea, había un idioma, el idioma de moche es el mochic, y de ahí termina siendo mochica, castellanizado. Pero la palabra moche se debe al valle que forma el río Moche. Ahí estaba presente las huacas de la luna y del sol, ¿no? Que es una especie de pareja, ¿no? Pirámides truncas, una al costado de otra. En la huaca de la luna se ha encontrado un mural, es un mural, un dibujo en la pared, grabado en la pared, donde aparece su dios. Ese dios se llama el dios degollador. ¿Quién es el dios degollador? Ayapae. Entonces, como se encuentra, ¿no? En este tipo de pared, mural, a este dios llamado Ayapaec. Entonces, ¿qué cosa se cree? Se cree que la Huaca de la Luna sería el lugar más representativo de Moche, ¿no? Más representativo. Como Moche se desarrolla en varios valles, Moche es una confederación de estados. Es una confederación de estados. Cada estado controla un valle. Y el jefe del valle se llama Alaec. Estos Alaecs, estos jefes de valle, son tanto mujeres como varones. Acá tenemos, por ejemplo, el caso del señor Esipán y la dama de Cao. El señor Esipán va a estar encontrado en Huacarrajada, que procede del complejo arqueológico de Batán Grande. Esto fue pregunta de examen de Misión San Marcos. Mientras que la dama de Cao va a ser encontrada en el complejo El Brujo, ¿correcto? El Brujo. El señor Esipán va a ser descubierta, el señor Esipán va a ser descubierto por Walter Alba. Walter Alba. Mientras que la dama de Cao va a ser descubierta por un arqueólogo llamado Réulo. Réulo Franco. ¿No? Es lo que va a pasar. ¿Sí? O sea, ahí tenemos las características. Se organizan los reinos independientes, ¿no? Jefe de valles. Elementos comunes, el idioma, mochic, de ahí viene mochica. También tienen costumbres similares, cultos similares al dios degollador, al Yapaec. Acá, por ejemplo, en su iconografía muestra una serie de un sacrificio ritual mochica. Por si acaso en mochica se hacen sacrificios humanos. Inclusive se puede plantear esta idea. Uy, disculpe. Se puede plantear esta idea.
Moches se realizan sacrificios humanos sangrientos. Sangrientos, ¿no? Corre mucha sangre. Inclusive se cree que el sacrificado se le va a degollar y la sangre del sacrificado se usará para llenar un vaso ceremonial y el sacerdote se lo toma, ¿no? Ujú. Bueno, en la parte superior de esta iconografía, la élite sacerdotal entrega la ofrenda de sangre a un personaje que representa un ser mítico. Bueno, económicamente, la principal actividad de la agricultura intensiva, pesca y comercio, usaron canales de regadío, acueductos como el canal de Ascope, ¿sí? Pero también dentro del desarrollo de Moche se aprovecha el uso de aguas pantanosas para poder lograr cultivar lo que viene a ser la famosa totora. Totora viene a ser pues, un elemento fundamental para hacer los elementos de transporte. Entonces, acá vamos a mencionar la técnica agrícola, aparte de los canales. La técnica agrícola viene a ser llamados la técnica de los huachaques, de los famosos huachaques, muy considerados como las famosas chacras hundidas, o también como se llama, maja maja. Ujú. La maja maja. ¿Y para qué sirve esta técnica? Para el cultivo de la totora. Y la totora se usa para hacer este tipo de elementos, medios de transporte, ¿no? Porque se va a conocer con el nombre de los caballitos de totora. Muy interesante esto, ¿ah? Bueno, políticamente dirigidos por una casta de sacerdotes y guerreros que representaban las divinidades, o sea, estos señores de Moche van a representar a los dioses de Moche. Y las mujeres forman parte de la élite gobernante. Por ejemplo, tenemos acá a la dama de Cao, gobernaba el Valle de Chicama, fue hallada en el complejo del Brujo y demostraría el acceso de la mujer al poder político en la sociedad mochica. La dama de Cao usaba tatuajes en sus brazos, como ustedes se dan cuenta. El uso del tatuaje era para lograr crear un elemento de diferenciación social. También hacían combates rituales entre ellos. Tras enfrentarse, el vencedor despojaba al vencido de sus armas y vestimenta para convertirlo en prisionero y sacrificarlo. Son muy guerreros estos patas y muy ritualescos. Centros urbanos ceremoniales. La Huaca del Sol, la Huaca de la Luna. En la Huaca de la Luna encontramos murales, no es donde encontramos el dios Ayapaec. También en la Huaca de la Luna encontramos un mural conocido como la Rebelión de las Cosas. Encontramos el mural que llama Rebelión de las Cosas. ¿Sí? También está el complejo del Brujo, está la Huaca del Brujo, la Huaca de Cao Viejo, ahí se encontró la Dama de Cao, y Huaca Rajada, en Mantán Grande, se encontró la tumba del señor Zipán. Esta es una reconstrucción de la tumba del señor Zipán. El señor Zipán va a ser enterrado con todo su ajuar funerario, pecheras, narigueras, su, su bastón de oro. Sí, pero también fue enterrado su esposa junto con él, un guardián de la tumba, un niño, un jefe militar, otra mujer, un vigía, ¿no? Todo eso se encontró en la tumba intacta, el año 87. La cerámica es bícroma, el uso de dos colores.
un solo pico, gollete, hace estribo, es escultórica, tiene formas la cerámica. Es iconográfica porque también hay representaciones historias que se cuentan, realismo o naturalismo. En la cerámica es lo que más sobresale, ¿ah? La cerámica es una fuente documental. ¿Mm? La cerámica moche, una fuente documental. Se conoce a partir de la cerámica la vida cotidiana, qué tipo de plantas cultivaban, cómo hacían sus guerras, y de la cerámica destaca, ¿no? Destaca que viene a ser los famosos huacos retratos y también inclusive los huacos eróticos o huacos que también se meten al tema de la sexualidad, ¿no? En la cerámica moche. Lo sexual también es importante. Y ahí se podía conocer todo el elemento de la sexualidad, ¿no? Las relaciones que habían entre hombre y mujer. También se logra evidenciar la existencia de homosexualismo, por lo que se ve en la cerámica, ¿sí? Esos son aspectos que han logrado, digamos, destacar, ¿no? En ese ámbito. Ujú. Metalurgia, el uso intensivo del cobre, se aplican aleaciones como la tumbaga, el nombre de una aleación se llama tumbaga, y el dorado del cobre. Por ejemplo, encontramos acá una orejera con incrustaciones de turquesas y el tocado de oro que representa un pulpito, ¿no? Bueno, eso es la cultura moche o la cultura mochica. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Tienen alguna pregunta sobre moche? Los escucho. Faltan dos culturas. Vamos, sí se puede. Vamos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Si no vayan conforme, si no tuvieran ninguna duda sobre moche. Todo conforme, profe. Conforme, Ok. profesor. Profesor, una pregunta. Sí, te escucho. Solamente en el caso de lo que viene a ser Mochica, en cuanto a lo que es sus técnicas agrícolas, ¿solo fueron la construcción de canales de riego y Acueductos. acueductos? A ver, en moche hay acueductos, que también se llaman canales de irrigación. ¿Ya? Esos acueductos tienen nombres. Nombres de esos lugares. El más conocido se llama Ascope, ¿correcto? Pero también utilizan la técnica de los famosos huachaques para el cultivo de la totora. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, profesor, sí lo escucho. Ya, esas son las dos técnicas que sobresalen de moche. Los huachaques y los canales de irrigación, o también llamados acueductos. ¿Sí? Ok, profesor, gracias. Ok, si tienes alguna duda me dices más. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Llegan conforme si fuera así? Creo que había una señorita que quería decir algo, ¿me parece? ¿Nada? Ok, perfecto, sigamos. Y ahora nos vamos al horizonte medio. 600, 1100, 1200, ¿sí? Bueno, tenemos acá un pequeño punto interesante, ¿no? En Horizonte Medio vamos a destacar dos culturas que logran tener un contacto, logran desarrollarse de manera paralela y tienen una interacción, que son la cultura Wari y la cultura Tiahuanaco. ¿Sí? O sea, las dos culturas llegan a coincidir en su desarrollo histórico. Por eso que cuando se habla de las características del Horizonte Medio, se debe entender que cuando se habla de los Andes, la sierra, es la época del periodo de expansión, dominio e influencia de Wari. Tanto así que Wari se convierte ¿en qué? En un imperio. En un imperio.
¿Qué es un imperio? Un imperio es un estado que somete a otro estado por medio de ¿qué? De la violencia. Y el primer imperio de toda la historia peruana es Wari. Desarrollan urbanismo, el urbanismo entra en todo su esplendor, la famosa revolución urbana, y también tiene una gran red vial conocido como el Capac Ñam. Ahora, también hay la cultura tiahuanaco, que se desarrolla en el altiplano. La época en donde los dos coinciden es cuando Tiahuanaco ya se expande, pero su expansión no es igual que la de Wari. Wari hay militares, hay un desarrollo pues expansivo a través de la guerra, pero en el caso de Tiahuanaco no. En Tiahuanaco no hay militares y todo se debe a la influencia religiosa. Así que cuando Wari se desarrolla y Tiahuanaco coincide con ese desarrollo, Tiahuanaco está en su proceso de expansión. Además, en Tiahuanaco se va a trabajar con metales, con el bronce, y se hacen aleaciones con el bronce. Y en Tiahuanaco va a lograr sobresalir el culto a un dios que también se ve, ¿no? En el caso de Wari, representado en su cerámica. Ese dios será el dios de los báculos. Ese dios que hemos visto pues en varias oportunidades, en Chavín, ¿no? En Paracas, por ejemplo, ¿no? También denominado Dios Llorón en el altiplano. Algunos investigadores creen que sería una imagen de Huiracocha o también de Tunupa, es otro dios. Y ese dios que aparece ahí está también representado en la Puerta del Sol. Es un monolito hallado en el templo de Cala Sasaya, que es una obra arquitectónica de Tiahuanaco, con funciones astronómicas, posiblemente un calendario solar, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos lo que ocurre en los Andes con Wari, lo que ocurre en el altiplano con Tiahuanaco. Bueno, hablamos de Tiahuanaco. Entonces, primero, Tiahuanaco se desarrolla 200 a 1200. Fíjense en la fecha. Tiahuanaco tiene dos etapas: Tiahuanaco regional o Tiahuanaco clásico. Lo vamos a poner para acá. Hay dos fases de Tiahuanaco. Es la fase regional y la fase clásica, o también fase conocida como la fase expansiva. ¿Sí? La fase expansiva. De fase regional y fase clásica expansiva. Bueno, sigamos. ¿Dónde se desarrolla? Es entre el Collado, en el altiplano boliviano, aunque también va a dominar otros territorios por su influencia religiosa. El sur del Perú, el norte de Chile, ¿no? Ese es un estado expansivo, colonizador, pero no usa la violencia. Como dije acá, no hay militares. Esta expansión, la expansión es parte de la búsqueda de recursos en otras regiones. Entonces acá se va a dar, ¿no?, el llamado control vertical de pisos ecológicos. O también, como se va a llamar a Tiahuanaco, un estado colonizador. O también se llama a este dominio el sistema de enclaves. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En Tiahuanaco va a haber un dominio muy importante sobre otras regiones, llegando pues hasta el sur del Perú, el norte de Chile, con el término de control vertical de pisos ecológicos, o también se llama estado colonizador o el desarrollo del sistema de enclaves, ¿ya? Todas esas cositas
hay que recordar, de Tiahuanaco. Va a ser gobernado por una casta sacerdotal. Se plantea que hay una capital de Tiahuanaco, que se conoce como Taipicala, es el centro ceremonial y administrativo que gobernaba los pueblos de la cuenca del Titicaca, y dentro de esta ciudad de Taipicala, encontramos un conjunto de edificios arquitectónicos, ¿sí? Por ejemplo, está la famosa pirámide de Acapana, ¿no? La pirámide de Acapana, está el Palacio de Calasasaya, todas esas cositas lo vamos a encontrar. Y cerca del Palacio de Calasasaya también está la famosa Portada del Sol. Bueno, sigamos. Economía, bueno, la economía es ganadera, la altura, se llama pastoreo, la crianza de camélidos, la llama es el animal ya por excelencia, ¿sí? La llama. La llama es un animal multifacético, ¿ah? Por ejemplo, su carne se consume. Inclusive hay técnicas de conservación de alimentos, que es el charco. Su pelaje se utiliza para la chompa, para el abrigo. Sus orejas, su hocico, sus patas, se hace correas, se hacen hojotas, que son las sandalias. Hasta inclusive se puede usar como animal de carga a la llama. Puede soportar hasta 30 kilos. Y también se utiliza su excremento, ¿no? Su excremento como combustible inclusive, porque retiene calor. Esto se conoce el nombre popular de bosta. Ahora, dentro del desarrollo de esta sociedad altiplánica, hay un problema que ocurre con el tema del clima, ¿no? Con el tema de poder cultivar plantas. La temperatura de noche es muy baja, llegando a ser pues 7 grados, bajo cero. Entonces, ¿cómo se puede cultivar si tenemos ese tipo de problema? Porque las plantas también se pueden quemar. Y cuando hablo de quemar, no solamente me estoy refiriendo a quemar cuando yo agarro algo caliente, ¿no? Uno se puede quemar cuando agarro algo muy helado. Entonces, los tiahuanaquenses desarrollan la llamada técnica agrícola, como ustedes ven acá, del waru waru, o conocida como la técnica de los camellones. Los camellones. ¿Por qué se llama camellones? Porque se utiliza este tipo ¿no? de tierra entre agua. Acá tenemos un camellón, otro camellón por acá, otro camellón por acá a la izquierda. Estos camellones, ¿no? Acá está otro camellón. Se llaman así camellones porque parecen la joroba de un camello. O sea, viene el término camellón. Ahora, ¿cómo estas plantas resisten con esta técnica de waru waru, camellones, el frío intenso? Bueno, por eso está el agua de acá. Acá está el agüita. El agüita que está entre camellones sirve para lo siguiente. Cuando en el día, ¿no? La temperatura es alta, es seco, ¿no? El clima seco en el altiplano es alta. Y bueno, la cuestión es que el calor va a ser tan fuerte y lo que comúnmente hace el agua es recepcionar el calor. Y cuando llega de noche, el calor es liberado en forma de vapor, ¿no?
Cuando llega la noche, el calor es liberado y entonces va a empezar a cubrir la planta como si fuera una especie de invernadero. Como cubre, como lo cubre, entonces ahí viene la posibilidad de que se concrete esos objetivos, que es cultivar los productos en zonas de altura, en zonas de altura. Y acá está lo que comentaba, ¿no? Tiahuanaco, cuando va a empezar a expandirse, trayendo recursos de otros lugares, esta técnica se llamará el control vertical de los pisos ecológicos. El objetivo es acceder a recursos, y esto fue pregunta de examen de admisión San Marcos, acceder a recursos de diversas regiones sin depender de intermediarios. Trasladan a su población, estableciendo colonias, difundiendo sus costumbres a diferentes regiones, por ejemplo, la tradición de culto a Huiracocha. Este sistema también se llama el sistema de archipiélagos. Y acá, por ejemplo, los tiahuanaquenses van a traer pues pescadito, van a traer pues cultivos de ají que se dan en la zona de la Yunga, ¿no? Maíz que se dan en los valles interandinos, ¿no? O en su defecto pues traen también flores de la Amazonía, ¿no? Tomando en cuenta que ellos viven en el altiplano. Entonces eso es lo que va a permitir el acceso a recursos que no hay en su lugar de origen, ¿no? Pescadito, ají, maíz, ¿no? Flora de la Amazonía, ¿no? Bueno, y no olvidar que también ellos tienen técnicas de conservación de alimentos. Hay técnicas de conservación de alimentos. Uno es el charqui. El otro, ¿qué es el charqui? La carne seca, salada, de llama, usualmente. Y el otro es el chuño. ¿Qué es el chuño? La papa seca, ¿no? Bueno. En el arte más sobresaliente de Tiahuanaco es la escultura, conocido como los monolitos, que representan a gobernantes con objetos rituales. El monolito más conocido es el Bennett, que mide más de 7 metros de altura, también conocido como la estela de Pachamama, fue allá en el templete, o en el monolito Ponce, ¿no? Que mide 3 metros, que está ubicado en el templo de Calasasaya. También hay otro monolito que se llama el Fraile, por ejemplo. En la cerámica destacan los queros, que son vasos ceremoniales, de base angosta y boca ancha, ¿sí? Destacando mucho la policromía, usando naranja y usando el negro sobre fondo rojo, ¿no? Eso en cuanto a la cerámica. Y también hay otro objeto de cerámica muy conocido en Tiahuanaco que se llama el pebetero. El pebetero, que tiene la forma de una llama en reposo, ¿no? Y antes de pasar a Wari, que es la última cultura, también mencionar que para poder lograr unir sus bloques de piedra, para unir los bloques de piedra, se utilizan grapas de metal. O sea, se utilizan grandes grapas para unir los bloques de piedra, ¿no? Grapas de metal. Sí, ok. Entonces, esto es todo lo que tengo que ofrecerles sobre Tiahuanaco. Faltaría solamente una cultura, que lo vamos a ver inmediatamente, pero antes de eso, obviamente, sus preguntas. ¿Dudas hasta acá sobre Tiahuanaco? ¿Algo que quieran decir? Si no digan conforme, por favor, ya para pasar a la última cultura. ¿Algo que no ha quedado claro sobre Tiahuanaco? Digan conformes entonces. Todo Conforme, conforme, profesor. profesor. ¿Ninguna pregunta? Ok. Bueno, entonces, vamos a pasar a la última cultura, que es Wari, que se desarrolla, como dije, de manera paralela a Tiahuanaco. Y Wari es un imperio.
¿Qué es un imperio? Es un estado que somete a otros estados por medio de la violencia. Se desarrolló entre los 600 a 1100. En otros libros usted va a encontrar 1200. La capital de Wari es Viñaque, ubicada en Ayacucho. Logró dominar varios territorios, como se ven, costa, sierra, la parte del sur, ¿no? Llegando pues a límites como Cajamarca, La Libertad. Por el sur llegó hasta Moquegua, hasta lo que es el Cusco, ¿no? El núcleo fue Ayacucho, pero su área de influencia abarcó desde Cajamarca hasta Moquegua. Es un imperio. Se origina por la influencia de culturas, tres culturas, que son los Huarpas, que es una cultura yacuchana, Nazca, cultura que hemos estudiado, y evidentemente Tiahuanaco, ¿no? Que es la cultura que acabamos de analizar, que se desarrolla de forma paralela pues, a la cultura Wari. Es un estado imperial, centralista, todo eso desde Viñaque, multiétnico, porque controlan diferentes grupos étnicos. Su integración política en los Andes hace que sea Wari también considerada como una cultura panandina. Hasta esta parte hemos escuchado, ¿no? De parte mía, decirles que hemos dicho dos culturas panandinas. La cultura chavín y esta cultura Wari. Va a ser gobernado por un sector militar que se encarga de hacer las guerras, ¿no? Bueno, cuando Wari se expande, Wari va a dominar muchas regiones. Como dije, ¿no? Domina los Moche, conquista los Nazcas, domina muchos pueblos. Pero lo importante acá es que Wari empieza a construir ciudades para administrar cada región. Estas ciudades van a llamarse cabezas de región. Y al construir estas ciudades, vamos a mencionar que hay una especie de planificación urbana en Wari. Una planificación urbana. ¿Okay? Entonces, el aporte de Wari es en esto, en su famosa planificación urbana. Vamos a repasar. En Chavín fue su litoescultura, en Paracas fue sus mantos, los mejores tejedores del antiguo Perú. En Nazca va a ser también lo que viene a ser la cerámica polícroma, lo que viene a ser en Moche también su cerámica como fuente documental, ¿no? Como una cerámica realista, bícroma. En Tiahuanaco su escultura, pero en Wari la planificación urbana es lo más interesante, sobresaliendo pues estas famosas cabezas de región. Las cabezas de región, las más conocidas son las que ustedes ven en este mapa. Por ejemplo, la cabeza de región que controla La Libertad se llama Huiracochapampa. La cabeza de región que controla Ancash se llama Huilcahuaín. La cabeza de región o las cabezas de región que controlan el Cusco son Espíritu Pampa, donde se encontró hace poco una tumba, la tumba del señor de Wari, y Piquillacta. La cabeza de región de Moquegua, Cerro Baúl. La cabeza de región en Ica, Atarco. La cabeza de región en Lima son dos, Cajamarquilla y Pachacamac. Cajamarquilla y Pachacamac. Ahora, estas cabezas de región fueron centros administrativos, provinciales, encargadas del control de la fuerza laboral y el acopio de los recursos de regiones sometidas a la influencia Wari y que van a trasladar sus productos hacia la capital a través de una red de caminos. Una red de caminos, una gran red vial que va a ser conocida como el Capacñam. Así va a ser llamado. El Capacñam. La red de caminos. El Capacñam. Bueno, ahora, al ser una cultura serrana, ¿no? Al ser una cultura de la sierra,
Una de las técnicas agrícolas va a ser la construcción de terrazas artificiales en la ladera de los cerros. La construcción de terrazas artificiales en la ladera de los cerros se llama andenes. Andenes, ¿ya? O sea, el cerro se utiliza su ladera para construir, ¿no? Estos pisos, son los andenes, para poder cultivar estos diferentes productos. Se utiliza tierra de cultivo, relleno y gabría, el muro de contención y los andenes, ¿cómo funcionan? Gracias a las lluvias. Y usted recuerda que en la sierra llueve bastante, ¿ya? Llueve bastante. Entonces, esto va a facilitar, ¿no? Va a facilitar, pues, los objetivos que tiene este imperio, ¿no? La producción agrícola. Acá en esta otra imagen tenemos un plano. Este plano está la ciudad de Piquillacta. Dice, nótese la cuadrícula urbana, divididas en recintos rectangulares, separadas por calles rectas y perpendiculares. Por eso que se habla de una planificación. Todo está bien diseñado, bien proporcional, algo que permite entender que esto es un imperio. En la arquitectura destacaron el diseño de grandes ciudades construidas en distintas regiones e integradas por una extensa red vial que se llama el Capac Ñam. El Capac Ñam, ¿correcto? Bueno, sigamos. La religión, bueno, la principal divinidad fue el dios Lavaras, el dios Visco. Ahora sí, ¿por qué presenta ese dios de esa forma, el dios Visco? ¿No? Bueno, se argumenta que este dios de las varas o dios Visco representa así sus ojos porque realmente se está representando, valga la redundancia, se está evidenciando las fases de la luna, el cuarto menguante y el cuarto creciente. Entonces, a eso se refiere la figura de un dios Visco, ¿no? Las fases de la luna. Y que tiene que ver mucho con el cultivo de la papa y el maíz. Ahora, acá en la cerámica, ustedes ven que este es un tazón, ¿no? Un tazón, ¿no? Que tiene una concavidad bien profunda, ¿no? Tiene diseños, tanto el interior como exterior. Digamos que en la cerámica, este tipo de objeto es bastante particular en esta sociedad wari, ¿no? Bueno, y este personaje que aparece representado es el famoso dios Huiracocha, ¿no? Pero en esa época se le llama el dios de las varas o el dios Pisco. En cuanto al tema de los textiles, también desarrollan una gran calidad técnica, complejidad en sus diseños, generalmente abstractos, geométricos, y destaca mucho los gorritos de 4 puntas. Una vez han preguntado en San Marcos sobre estos gorritos. Bueno, en la cerámica hay varios estilos, hay influencia nazca, pues esta influencia nazca se llama Chaquipampa. Chaquipampa es la influencia nazca. Y en su fase imperial hay 2 estilos, Robles Moco y el estilo Pacheco. Y luego, no olvidar que se encontró una tumba en el 2001 por el arqueólogo Juan Fonseca, que es el señor de Vilcabamba. Su hallazgo demostraría la presencia de Wari en la selva alta, que es la zona de Vilcabamba, y se aprecia una máscara ritual y un escudo con diseños ondulados. ¿Por qué cayó Wari? Factores externos e internos. Externos por la crisis agrícola, por el fenómeno del Niño, también por la invasión de los yaros y chancas, y factores internos porque ya había una especie de pedido de autonomía, luchaban por ser independientes de las regiones que estaban siendo sometidas por Wari. Bueno, y es así que hemos terminado 6 culturas, ¿no? A lo largo de toda esta clase, y no olvidar que en el desarrollo tanto de la época antigua como de la época medieval
se está dando el desarrollo de estas culturas. Por ejemplo, la Edad Antigua, recordar que empieza a partir de la invención de la escritura, más o menos hacia el año 3300 antes de nuestra era, y termina con la caída del Imperio Romano de Occidente, 476. Tenemos acá las etapas que hemos estudiado: intermedio temprano, intermedio tardío, que es lo que corresponde a la Edad Antigua de la historia. En el intermedio temprano, Chavín Paracas, horizonte temprano, perdón, Chavín Paracas, intermedio temprano, Moche y Nazca, ¿no? ¿Sí? Y luego en la Edad Media está el horizonte medio, Tiahuanaco y Huari, ¿no? Que se desarrolla de los 600 a 1100. Ok, entonces eso corresponde a todo lo que tiene que ver con la clase de hoy día. ¿Tienen algunas dudas? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas, chicos? Ninguna, profesor. Ok, perfecto. ¿Todo conforme entonces? Sí, profesor. Ok, entonces 6 minutitos para que hagan sus preguntas y de ahí empezamos a responder, ¿ya? 6 minutos para su práctica. Bueno, vamos entonces a entrar a resolver la práctica de esta semana. Vamos a leer y me dicen su clave que creen. Así que empezamos, ¿ya? Dice: durante el primer horizonte, la cultura chavín se valió del conocimiento especializado de sus sacerdotes, tanto en el movimiento de los astros como en la ingeniería hidráulica, ya que al conocer el funcionamiento y construcción de canales de irrigación, controlaban el suministro de agua en las sociedades vecinas. En el aspecto religioso se basó en el culto a dioses terroríficos, además de celebrar grandes ceremonias públicas, donde se generalizó el consumo de plantas alucinógenas como el cactus San Pedro y el yopo. Con respecto a las características de la sociedad chavín, podemos afirmar que: 1. Los sacerdotes especialistas rendían culto a dioses híbridos de aspectos terribles. Los campesinos hicieron uso de las armas para imponerse sobre las etnias. La alimentación variada se logró a través de un mayor control sobre el agua. El conocimiento en hidráulica permitió construir una red de canales de regadío. ¿Qué clave será? ¿Qué dicen? Profesor, esa pregunta tiene clave Obvio. porque no sería la 1, la 3 y la 4. ¿La 4? ¿Qué? ¿Dónde hay red de canales de regadío en Chavín? En el caso de Chavín, por ejemplo, sí, ¿Hay no, canales de no, regadío o hay acueductos? bueno, sería acueducto. Entonces sería la 1 y la 3. Claro, pues, ten cuidado, ¿ah? En Chavín nunca hay una red de canales de regadío. No existe red de canales de regadío. En Chavín Acueductos hay entonces son. acueductos subterráneos, inclusive Ya, son ok, profe. subterráneos. Acuérdate de eso, son subterráneos los acueductos. ¿Ya? ¿Qué clave es entonces? ¿La? La ¿Qué C, la clave? C. La C, ok. 1C. 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 Perfecto. Muy bien, a ver, entonces, vamos a pasar a la 2. Vamos a pasar a la 2. Un ratito, ¿ya? Dale la 2. Listo. Dice: la sociedad moche fue altamente jerarquizada, dividida en diferentes categorías, con una sólida estructura de poderes sacerdotes y guerreros, que tiene un rol político y religioso y dirigía una burocracia especializada y a una numerosa población tributaria. En el aspecto político conformaron varios estados independientes y expansivos en los numerosos valles de la costa norte, de los cuales dependían para su subsistencia. Por eso la necesidad de mantener un sistema rígido de gobierno. En relación con el grupo sacerdotal, indique valor de falsedad o verdad según corresponda. 1. Rendió culto a las divinidades, entre ellos Parecaca y Pachacamac.
difundieron entre la población la idea que solo ellos representaban los dioses, sostuvieron su poder un complejo sistema de creencias ideológicas, conformaban un importante grupo social dedicado a producir bienes. ¿Qué clave será? ¿Qué dicen sobre los sacerdotes de Chavín, perdón, de Moche? ¿Qué clave será? ¿Qué La dicen, E. chicos? La E, ¿todos de acuerdo? La E. La E dice la doctora. ¿Sí? La E. La E, ¿será o no será? A ver, en la 1 vamos a volver a compartir. Vamos a volver a compartir, ¿ya? La E dice, uy, la E. A ver, vamos a ver. ¿Rellenó culto a divinidades, entre ellos Paricaca y Pachacamac? No, eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque eso no es en Moche, eso es en los incas. Uno, no es cierto. Difirieron entre la población la idea que solo ellos representaban a los dioses. Sí, los sacerdotes se creían los dioses. La 2 La es D. verdadero. Ya. Sostuvieron su poder en un complejo sistema de creencias ideológicas. Sí, es cierto. 4, conformaban a un grupo social dedicado que los sacerdotes producían bienes, ellos trabajaban, cultivaban cositas. No. La clave de la 2 es la D de dedo. ¿Ya? 2 es D. La 2 es la D. ¿Mm? Bueno, vamos a la pregunta 3. La pregunta 3 es sencillísima. ¿Ya? La pregunta 3 ya es una pregunta así para que lo puede contestar cualquier. Ok, a ver, vamos a la pregunta 3. La cerámica Nazca utilizó figuras estilizadas y antropomorfas, destacando un personaje mitológico con rasgos de felino, y que se ha caracterizado por su carácter, líneas suspensivas. Es decir, pintaban la totalidad de la superficie con algún tipo de diseño o imagen. Los arqueólogos han denominado esta técnica, ¿con qué nombre? Líneas suspensivas. ¿Qué clave será? La B. Vamos. La B, la B. La B, pues, ¿no? La única, ¿no? La B. Excelente. La 3 es la B. Facilito, ¿eh? Ok. Dibujitos. Vamos a los dibujitos. Dibujitos. Hay dibujitos acá. Pregunta 4. A ver. Dibujito. Los pobladores de Tiahuanaco, para hacer uso de sus tierras más productivas, utilizaron diversas técnicas de cultivo, que les permitió aprovechar el recurso hídrico. A continuación, mostramos imágenes de esas técnicas agrícolas empleadas por los antiguos peruanos. ¿Cuáles son las utilizadas por Tiahuanaco según las imágenes? A ver, en la imagen a la izquierda, ¿qué técnica es esta? ¿Qué técnica es la que usted ve en la izquierda? ¿Cómo se llama? ¿Qué tipo de planta es la que está cultivada ahí verde? Antes que se vaya el tiempo, chicos, vamos, rápido, rápido, rápido. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Nadie se da cuenta qué es? Son Tiene la la totora. doctora. La totora. ¿Eso qué es? ¿Qué técnica es? Los famosos ¿qué? Guaru, guaru. Huachaques. Huachaques. ¿Qué guaru guaru? Guaru guaru no es. Huachaque es el que está a la izquierda. Guaru guaru es el que está en el medio. ¿Y qué cosa está en la derecha? Ahí está Los andenes. Andenes. los andenes. En Tiahuanaco, ¿cuál de las 3 fotos son las que hace Tiahuanaco? De las 3 fotos, ¿cuánto? ¿1, 2 o 3? La primera y segunda. No. Dime primero, de las 3 fotos, ¿qué fotos son las que hace Tiahuanaco? La de la izquierda. No, dime la cantidad. 1, 2 o 3. Una. No, chicos, no. Dos. ¿Por qué puede Dos, decir, dos. por qué puede decir que una si hay 2 claves? Si hay una clave de 2 palabras. ¿Qué, Dos. qué? 2. ¿Cuáles son esas 2? De la clave. ¿Qué clave es? Huachaques y camellones. Huachaques y camellones. ¿Qué clave será entonces? ¿Qué clave será? La Vamos B. con la clave viene a ser la B. La B, camellón. Huachaques hace los moche. No se confundan, chicos. No se confundan. A ver, vamos a ver otra vez, ¿ya? Sería la D. A ver, primero, vamos, creo que ya se están mareando, ¿ah? ¿Qué técnica es la primera foto de la izquierda? ¿Cómo se llama la foto de la izquierda? Vamos, chicos. Se me va el tiempo. Huachaques.
Huachaque. ¿Qué cultura es Huachaque? ¿Qué cultura es Huachaque? ¿Tiahuanaco? Es moche. La del medio. ¿Qué técnica es la del medio? Es camellón. Ese es Tiahuanaco. Y la otra es andenes. También es Tiahuanaco. ¿Qué clave será entonces? ¿Qué clave será? La C. La C. Guarubaru y andenes. ¿Correcto? La 4 de la C y la 5 también de la C. Por si acaso. 4 C y 5 la C. ¿Entendieron, chicos? Me dicen ya para salir. ¿Entendieron? ¿Todo conforme? Sí, Sí, profesor. profe. Ok, perfecto. Listo. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima semana. Chao, chao.